Como estamos aquí en Loyola, Andalucía, conmemorando el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, me gustaría comenzar con una afirmación rotunda. Probablemente nunca antes en la historia se le había dado tanta importancia a la gesta de Elcano y Magallanes. Para hablar de esto, pues me he traído de casa este pequeño globo terráqueo. Yo no sabía que me iba a encontrar con tantos globos terráqueos en el escenario. Allá hay otro, acá hay un Glover Booking. Y el caso es que es posible que en alguna época de la historia, en toda Europa, no hubiera habido más globos terráqueos que los que hay aquí en este momento. Y uno podría pensar, ¿desde cuándo existen los globos terráqueos? Probablemente la respuesta sea después de la primera circunnavegación de la Tierra en 1522, pero no fue así. Los globos terráqueos existen desde antes del primer viaje de Colón, desde antes del descubrimiento de América, porque los diseñó y los creó un navegante alemán, que en Portugal lo llamaban Martín Bohemio, pero en realidad era Martin Behaim. Él era un piloto alemán que acompañó a los portugueses bordeando la costa de África en la década de 1480. Y durante todo ese proceso, Martin Behaim tenía problemas para hacer los mapas porque la curvatura de la Tierra estropeaba los cálculos. Entonces un día decidió no hacer más planos y construir un globo terráqueo. Un globo que era lo más parecido a la forma esférica de la Tierra. Y ustedes dirán, ¿cómo que la forma esférica de la Tierra? Si en esa época la gente creía que la Tierra era plana. No. La gente culta, no. La gente que leía, la gente que conocía los clásicos, pensaba que el universo era una esfera perfecta, en cuyo interior estaban el Sol, las estrellas, las constelaciones, los cometas, la Luna, y en el centro de ese universo había una esfera imperfecta, un inframundo, una suerte de almendra corrupta, que era la Tierra, la caricatura esférica de la esfera perfecta. O sea que esta leyenda urbana de que la Tierra era plana es más bien una necedad contemporánea. Colón sabía que la Tierra era esférica. Colón conoció los globos terráqueos. Por eso Colón tenía la intuición de que navegando hacia el occidente iba a aparecer por el oriente. Lo que no calculó bien Colón fue las dimensiones de la Tierra. Pensaba que la Tierra era más pequeña. Y cuando llegó a las Antillas, a esta zona del mundo, pregonó a los 4 vientos que había llegado al continente asiático, cosa que alarmó a los portugueses, porque los portugueses estaban disputándose con España la soberanía del planeta. Entonces Portugal instó al rey de España para que se reunieran y firmaran un tratado que dividiera las posesiones de ambas coronas. Ese fue el Tratado de Tordesillas, con mediación papal. Se firmó en 1494 y consistió en trazar a la altura de las Islas Azores un vértice a través del cual 2 líneas imaginarias, 370 leguas en esta dirección, 370 leguas en esta otra, lo que quedaba al medio iba a ser dominio de Portugal y lo que quedaba en los extremos iba a ser dominio de España. Aparte de dividirse el mundo, que ya en sí es interesante, ¿qué querían España y Portugal? Querían tener la posesión de las Molucas. Las Molucas eran unas islas fastuosas, legendarias. Marco Polo había hablado de ellas, eran ricas en especias, en pimienta, canela, nuez moscada y todas estas cosas. Entonces, tanto España como Portugal querían tener el dominio de las Molucas y por eso, nada más firmarse este tratado, Vasco da Gama salió de Lisboa, recorrió todas estas costas, dobló el Cabo de Buena Esperanza y navegó hacia la India, abriendo así para Portugal una ruta hacia China y Japón. Estamos en 1499. ¿Qué pasaba mientras tanto en España? En España se fomentó la exploración de las Antillas, se cartografió toda esa región y el geógrafo, el cosmógrafo que lideró todo esto, incluso viajando, fue un marino veneciano, Amerigo Vespucci. Vespucci hizo unos planos extraordinarios. Los alemanes le sacaron un partido enorme, porque Martin Weissmuller, un cosmógrafo alemán,
dibujó en 1507 el primer mapamundi donde América es un continente absolutamente exento y rodeado de agua, de océanos. Ustedes dirán, ¿cómo? Si el Océano Pacífico no se había descubierto. Falso. Ya se sabía que América no era el Asia. Por lo tanto, si aquí estaban China y Japón, aquí tenía que haber algo. Ese mapa de Martin Weissmuller es contemporáneo a otro globo terráqueo más pequeño que este, que se exhibe en la New York Public Library, el globo de Lennox de 1510. También allí América aparece como un continente exento, aparece este océano, pero no tiene nombre porque es de 1510, pero sin embargo tiene una inscripción latina que dice Hic sunt dracones. Aquí hay dragones. Lo que me da pena es que como ya se está quitando el latín de la enseñanza escolar, dentro de poco nadie sabrá qué dice esta frase, habrá que ponerlo en lengua valiria, dracaris. Entonces ya la gente sabrá que ahí hay dragones. Pero volvamos a la geografía. Los portugueses llegaron a las Molucas en 1512. Vasco Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur en 1513. Se conocieron las dos orillas de este océano ignoto y por lo tanto Magallanes organizó su expedición en 1519 sabiendo que buscaba una ruta que tenía que encontrar un paso de un océano al otro. Fray Bartolomé de las Casas y Antonio de Pigafetta, cada uno en sus crónicas, escribieron que Magallanes tenía un instrumento de navegación secreto e interesante, un globo terráqueo. Magallanes sabía que tenía que navegar por estas costas de Sudamérica exactamente igual como habían hecho los portugueses en África y pasar al nuevo océano. Cuando lo consiguió, descubrió dos cosas terribles. La primera, que el mundo era muy grande, porque Magallanes pensaba, igual que Colón, que la Tierra era más pequeña. Pero en fin, este es un fallo. La segunda cosa era que el Pacífico era inmenso. Los hombres de esta época tenían la persuasión de que los mares tenían que ser diminutos, como el Mediterráneo. No se imaginaban un océano tan grande. No había ninguna constancia geográfica para suponerlo. Pero, por ejemplo, la Biblia, una mala lectura de la Biblia te podía llevar a esa idea. Después del diluvio, supuestamente, Dios prometió que retiraría las aguas de la tierra y la gente veía el mar y no quería saber nada del mar. Lo segundo, que hay una frase de la Biblia que también dice, después de la llegada del Mesías, habrá una nueva tierra, un nuevo cielo, y el mar desaparecerá. Esta frase seguro que ustedes la conocen. No porque hayan leído el Apocalipsis, sino porque han visto Titanic. Y esa frase sale al final de Titanic. Pero Magallanes sí leía el Apocalipsis y el pobrecito tuvo que haberlo leído durante 5 meses porque se pasó 5 meses navegando por el Pacífico hasta llegar a las Filipinas, donde además murió. Ya el resto ustedes lo saben. El Cano toma el mando de la nao Victoria, llegó a las Molucas y de las Molucas, que por cierto se pasó un año recorriendo todo el Pacífico, hizo el viaje de retorno a Sanlúcar de Barrameda, a donde llegó en 1522. Me pregunto, ¿la primera circunnavegación del mundo sirvió para tener una mejor representación del mundo? No. ¿La primera circunnavegación del mundo sirvió para hacer mapas más exactos? Tampoco. ¿Por qué? Porque España y Portugal se enzarzaron en una guerra de mapas y globos terráqueos porque cada uno quería demostrarle al otro que las Molucas eran suyas, cosa que era absolutamente imposible de determinar. Y se hicieron muchísimos mapas que decían una cosa y la contraria. O sea que si hoy vivimos en la era de las fake news, en esa época era la era de los fake maps, porque ninguno estaba dispuesto a reconocer que la realidad geográfica le cambiara un mapa estupendo. Hasta que de pronto se produce la guerra entre Francia y España. Francisco I contra Carlos V. Carlos V le pidió al rey de Portugal, su primo hermano, estaban casados 2 hermanos con 2 hermanas, que por favor Portugal fuera neutral. Portugal dijo, sí, somos neutrales, pero las Molucas para nosotros. Y en efecto, en 1529 y en Zaragoza, España renunció a las Molucas. ¿Y qué pasó?
los mapas se volvieron a dibujar. Los mapas se adaptaron al poder político. Los mapas se subordinaron a lo que dijeron los reyes, no lo que podía deducirse con la geografía. O sea que podemos pensar que en esta época el poder cartografiaba y el mapa era la expresión de ese poder. Por desgracia, los mapas ibéricos, por ser arbitrarios, manipulados, caprichosos y en cualquier caso mapas que daban poco que confiar, perdieron prestigio, perdieron influencia. Y ese prestigio y esa influencia la ganaron los cosmógrafos flamencos. El más importante de todos, Mercator. Mercator publicó en 1569 el primer atlas de la historia. Un atlas exacto, riguroso, científico, académico. Un atlas que fue modelo de todos los atlas, donde no solamente se hacía una cartografía impecable, que ya explicaré, sino que se hizo un análisis cronográfico de la historia. Mercator era historiador y era matemático, y quería calcular cuándo fue el origen del mundo y cuándo iba a ser su final, cosa que a nosotros no nos interesa, pero en esa época sí. Pero lo más interesante fue la parte cartográfica. Imagínense que Mercator imaginó un cilindro. Ese cilindro rodeaba la esfera terrestre y con una serie de líneas imaginarias que yo no les puedo explicar, era capaz Mercator de localizar cualquier lugar del planeta. Esto es lo que se llama la proyección de Mercator. Hoy en día la usa Google Earth. Lo que quiere decir que un cosmógrafo del siglo XVI fue capaz de cifrar el mundo y se convirtió ese atlas en la síntesis, en el compendio de toda la historia y de la cartografía. Hay que decir que Mercator se inspiró en un sevillano para hacer esta síntesis de la historia. Ese sevillano se llamaba Pedro Mejía. Pedro Mejía escribió un libro extraordinario que fue La Silva de Varia Lección, 1540, libro que fue muy influyente en la primera mitad del siglo XVI, libro que se tradujo a todas las lenguas, libro que leyó Montaigne, que leyó Cervantes, que leyó Shakespeare, que leyó el Inca Garcilaso, que leyó Mercator, por supuesto. Un libro espléndido, un libro enciclopédico antes de la existencia de las enciclopedias. Pero miren por dónde, en ese libro tan maravilloso, no encontrarán ni una sola línea que hable del Cano, de Magallanes o de la Vuelta al Mundo. ¿Por qué? Solo se me ocurren dos cosas. La primera, que España perdió las Molucas. Y si España perdió las Molucas, ese viaje pues, fue un viaje malogrado, fue un viaje que no tuvo resultados, fue un viaje fallido. La segunda explicación ya me parece un poco más compleja. ¿Qué cosa era la condición humana en el siglo XVI? Nosotros sabemos que los marineros de la nao Victoria fueron muriendo poco a poco. El escorbuto los mató, el hambre. Cuando terminaron de comerse la comida podrida, empezaron a comerse las ratas. Y cuando se acabaron las ratas, cosa complicada, empezaron a comerse los cinturones, los zapatos. O sea, nosotros leemos eso y sentimos qué tragedia. Ahora, ¿el hombre del siglo XVI se asustaba con esas cosas? Piensen en el Inca Garcilaso. Contempló la destrucción de un imperio, el Cusco de los Incas. Piensen en Cervantes. Cervantes peleó en Lepanto, pierde una mano. De regreso a España, lo capturan los piratas, lo venden como esclavo y los musulmanes lo tienen 5 años de esclavo en Argel. O sea que en la biografía de cualquier hombre del siglo XVI nos vamos a encontrar tragedia, dolor, amputaciones, naufragios, catástrofes. ¿Quién se iba a asustar con las aventuras y las desgracias de Elcano y su tripulación? Es decir, esto no impresionaba a nadie. Nos impresiona a nosotros, porque nosotros somos criaturas del siglo XXI, que nos sobrecogemos con estas cosas, porque nosotros no somos viajeros, somos turistas. Nosotros no corremos aventuras, sino que vamos en busca de experiencias. Es mucho más fácil dar la vuelta al mundo que ir a una biblioteca y buscar el conocimiento del mundo que está allí para que aprendamos con H intermedia de él.
Hoy en día, el conocimiento del mundo ha igualado el tamaño del mundo. No nos conformemos con hacerle preguntas a los oráculos digitales, cuyas respuestas muchas veces aceptamos sin conciencia crítica. Estoy en mi universidad, soy profesor universitario. Nunca me cansaré de insistir en que el viaje más fascinante es el viaje de la ciencia y de las humanidades. Nunca me cansaré de insistir en que la aventura más fastuosa es la aventura del conocimiento. El conocimiento que hoy es la cifra del universo, y universidad viene de universo. No estoy diciendo que no valga la pena viajar. No estoy diciendo que no valga la pena tener aventuras. Estoy diciendo que el conocimiento está al mismo nivel. Porque Elcano viajó durante 3 años y le dio la vuelta al mundo, y mientras tanto Mercator en su casa, y probablemente con el mismo tiempo, creó un sistema que hasta hoy nos enriquece y nos permite dilucidar el planeta. Porque ya les he contado que antes de Mercator los mapas se hacían al tuntún y después de Mercator al tontón, que ya es una cosa diferente. Miren, Borges en El Hacedor escribió un cuento donde cuenta que los cartógrafos de un imperio recibieron el encargo de construir un mapa del tamaño del imperio, pero que las generaciones siguientes se cansaron de ese mapa, decidieron destruirlo y lo abandonaron a las afueras de la ciudad, donde se volvió unas ruinas, y en esas ruinas habitaron las alimañas y los mendigos. Yo les hablo en nombre de esas alimañas y de esos mendigos. Yo soy una criatura que habita todavía en las ruinas analógicas de esos mundos que desprecia el saber digital. Yo vivo todavía en museos, vivo todavía en galerías de arte, vivo todavía en bibliotecas y vivo todavía en librerías. Todo eso que supuestamente cabe aquí. Y esto me hace pensar en el globo de Magallanes, pero no porque esto me haga creer que el mundo es más pequeño, sino porque esto nos crea la falsa persuasión de que ya no hace falta ni leer ni estudiar para conocerlo. Y ese viaje es el viaje que yo les quiero pedir que no se pierdan. Muchas gracias.